Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor. Bueno, pues, hola. Empezamos con el primer tema, que es la fe. ¿Qué es la fe? Es esa primera palabra que decimos en el credo, en cualquiera de los dos credos, que iremos viendo durante las 40 sesiones que aquí vamos a ir, que vamos a tener tú y yo. Antes de nada quiero que tengas en cuenta una cosa, y no soy ningún maestro. Aquí el único maestro que hay es Cristo, es Dios. No me consideres como tal, yo soy un pecador igual que tú, un cristiano, hermano en la fe, que sigue profundizando y que sigue creciendo y que sigue cayendo, una y otra vez, que peca como todo el mundo y que lucha y que intenta luchar por estar cerca de Dios. Esta no es lo que yo aquí te voy a enseñar, lo que te voy a mostrar en todas estas lecciones, no es mi fe, es la fe de los cristianos, es lo que se plantea en el catecismo como lo que realmente debe saber un cristiano, es la base. Así que nada de hablamos de hermano a hermano y de pecador a pecador. Este capítulo va a ser el más extenso de todos, el más extenso porque esta palabra es la primera de las palabras, el creo, y sienta las bases de mucho de lo que vamos a ver después a continuación. Los demás capítulos serán más cortos, serán más rápidos, pero ten en cuenta que yo te tengo que enseñar todo lo que hay. Tú esto lo puedes reproducir un poquito más rápido, un poquito más lento, como tú quieras, parar, ver algunas cosas. No me voy a saltar nada. Espero no ser demasiado extenso. Bueno, pues la fe se arraiga en una dimensión humana, porque al final también desde el punto de vista humano, puramente humano, la fe también tiene un significado. Es un acto humano que implica una serie de cosas. Normalmente tiene que ver con la confianza, como aquí se comenta, la confianza en el testimonio de otro. Abrimos algo más que nuestra cabeza, si no ponemos también nuestro corazón y nuestra inteligencia a realidades que no son siempre visibles o que no conocemos. Alguien nos puede decir que Sydney es una ciudad maravillosa y creérnoslo simplemente porque confiamos en esa persona, pero a lo mejor no hemos ido nunca a Sydney. Esto tiene un montón de implicaciones porque al final todo lo que vamos a hablar no es una cuestión teórica, todo tiene que ir al plano práctico de cómo todo lo que es, todas las verdades de la fe son absorbidas o digamos son tomadas por nosotros como nuestras, aceptadas y tomadas en nuestro corazón como algo más que simplemente una idea. Cuando las cosas llegan a nuestro corazón y las hacemos nuestras, pasan a tener un valor completamente distinto al de la idea, ni más ni menos, puramente dicha. Lo iremos viendo durante toda la formación, no te preocupes que estamos en ello. El ser humano al final tiene que confiar, es algo natural, no puede vivir con total desconfianza, aunque sea en uno mismo, y eso pueda ser erróneo o no, pero siempre se confía en algo. Desde que somos pequeños podemos confiar en nuestros padres, profesores, amigos, aun en la ciencia. De hecho, la ciencia ha desarrollado un método, que es el método científico, para intentar determinar que las cosas son verdaderas, o son útiles, o son reales,
Lo que pasa es que ante esa verdad de fe, pues existe mucha problemática, porque aunque creamos en la ciencia, puede haber personas que sean reacias a creerlo todo. Bueno, ahora vamos a verlo un poquito en detalle, ¿no? Hasta el punto que, bueno, hay personas que pueden creer que la Tierra es plana, ¿no? Y pasar por alto el viaje que hizo Magallanes, que acabó Juan Sebastián Elcano, y bueno, que el estrecho de Magallanes no se llame por eso. Hasta el punto, bueno, he leído una noticia por ahí en un diario, que uno de estos terraplanistas, personas que creían firmemente y ponían su corazón en que la Tierra era plana, murió en el intento de elevarse con un cohete casero a 1500 metros, desde el que tuvo un accidente y se mató. Bueno, pues hasta ese punto, hasta ahí somos libres los seres humanos, ¿eh? Creer, por lo tanto, es un acto profundamente racional y humano, no es algo que tenga que ver con la fe todavía, sino tiene que ver con nuestra necesidad, con nuestra necesidad. Lo que pasa es que al final la fe, en tanto en cuanto no es capaz de contener todo lo que se conoce, trasciende un poco más allá, ¿eh? Está en esa línea, casi sobrepasa esa línea del horizonte, no tanto para muchas personas. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger lo definía así: la fe es un modo de conocer distinto, no irracional, sino suprarracional, o sea, es algo que trasciende de lo racional a lo espiritual, ¿vale? A esa parte de nosotros que percibe que eso es así y que necesita percibir que esas verdades son también necesarias para nuestra estabilidad, para nuestra vida diaria, ¿eh? Necesitamos creer en el sistema en el que vivimos, necesitamos tener una estabilidad, no vivir con miedo, no vivir con el horror de que nos pueda pasar una desgracia, sino que hay una cierta fe en nuestro sistema, en nuestra sociedad, que vamos construyendo poco a poco. A pesar de eso, bueno, es posible que haya fisuras y fisuras en esa fe que se den, porque al final las cosas pues no funcionan, y hay hombres en nuestro entorno, hay personas, hombres y mujeres en nuestro entorno, pues que al final pueden cometer errores y pueden actuar con mala voluntad, ¿no? Pero en realidad el hombre lo que está hecho es para alcanzar esa verdad. El problema es que nuestra limitación humana nos impide llegar a alcanzar la verdad tal cual, ¿no? Esa es nuestra limitación. Por eso la fe responde a esa limitación, la fe sobrenatural. Cuando llegamos a los límites en los que nosotros mismos nos hacemos preguntas trascendentales que sobrepasan nuestra propia razón y la sigue sobrepasando, aun pasando miles y miles de años del pensamiento, la fe es capaz de responder a esa limitación. La fe no estrictamente racional, sino una fe que está basada en la revelación, en Dios mismo, en Dios mismo, en este caso que se hace hombre, en Jesucristo, que nos transmite las verdades de fe y nos transmite además el modo de vivir según Dios. Eso es el modo de vivir de un cristiano, es el modo de vivir en el que tenemos que fijarnos cada uno de nosotros, que es el modo de vivir en el que Cristo vivió en la tierra. Y ese es nuestro norte, ese es nuestro centro, ese es nuestro pilar, nuestro ancla, Cristo. Por no irnos por las ramas, porque aquí vamos a ver muchas definiciones, muchas cuestiones, pero para un cristiano la fe se basa en creer sobre todo en Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo, su único Hijo, que se hizo hombre, que es perfecto Dios, es perfecto hombre, y por supuesto en el Espíritu Santo por la propia revelación de Cristo, que nos transmitió que al final Él era lo mismo que el Padre y que el Espíritu Santo.
En la fe, para que la fe se consolide, para que la fe nuestra fe crezca, hay, digamos, unos peligros. Uno de ellos es el escepticismo, y otros cuantos, ¿no?, que tampoco vamos a detallar en exceso, ¿no? Pero básicamente, agarrándose a esa realidad de que el hombre no puede alcanzar la verdad, dice, bueno, pues ¿para qué vamos a darle más vuelta a esto, ¿no? ¿Para qué vamos a... todo lo que me venga fuera de aquello que soy capaz de controlar con mi cabeza es erróneo, ¿no? Es lo mismo que decir que como yo no veo la curvatura de la Tierra debe ser plana. Y como eso otros planteamientos, que vamos a respetarlos todos. Porque una de las cosas en las que no puede caer un cristiano, en general, un católico en particular, por supuesto que somos lo mismo, es en juzgar, o sea, a las personas que caen en cada uno de estos peligros de fe. ¿Por qué? Pues porque tenemos que respetar lo más sagrado que hay en la persona, que es la libertad. Sin libertad no puede haber amor, no puede haber entrega y por supuesto no puede haber fe. Nuestra fe que afirma, que cree en Dios, en la revelación y en lo que Dios nos ha revelado a través de ella, desde el Antiguo Testamento hasta los padres de la Iglesia, todas esas verdades de fe necesitan de un acto de voluntad que no es un paso al vacío, no es un paso a la trascendencia, es un paso a los brazos de Dios. Es otra cosa completamente distinta. Hay quien piensa que la fe es como un salto al vacío. No. La fe es un salto a creer que Dios es real, que Dios es algo vivo, que es algo que está ahí, presente, que nos ayuda, que conecta, que está esperando que nos relacionemos con Él y que seamos parte de sus jornaleros aquí en este campo que tenemos por cosechar, que es la tierra. Sentirnos uno de ellos y con la certeza de que somos uno de ellos, de que somos un jornalero más, es parte de la aceptación de esa fe. Pero se puede caer en todas estas cuestiones. Estas cuestiones se caen básicamente porque nos interesa. Al final, detrás de todo esto está una cosa que es el yo, es el ego. El ego es el que tiende a alejarse de Dios, y en cada una de sus variantes. El yo puede ser tan básico como el mirarse solo exclusivamente al ombligo, o tan estúpido como creerse un dios, creerse dioses. Pero al final es lo mismo, el mismo problema. Al final es apartarse de la realidad trascendental que nos rodea y quedarnos solo exclusivamente en la materialidad del yo. Sin entrar en cuestiones filosóficas, porque tampoco esa es la cuestión, pero básicamente, bueno, pues del escepticismo se conduce a lo que es relativismo, en el que, bueno, que al final son todos opiniones, no existe la verdad. Eso fue un problema. Ese problema en ética se estudió un poco el problemilla ese, porque cuando surgió el nazismo, el nacionalsocialismo, una de las cuestiones que había en la sociedad era esta, el relativismo. Es: a mí me gusta el café, a ti te gusta el té, no tenemos nada que hablar. Bueno, espérate un momento. Hay unos límites éticos y unos límites morales en los que si se sobrepasa esos límites, como pueden ser los derechos humanos de las personas, pues ahí sí tenemos que hablar y tenemos que proteger a las personas que son más débiles, o tenemos que proteger de alguna manera los sistemas que pueden venirse abajo porque tú eres muy fuerte y lo vas a pisotear. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de los Derechos Humanos y todo, el mundo giró en torno a, oye, esto de alguna manera vamos a crear un organismo, vamos a crear algo en lo que se establezcan los límites éticos y morales, a partir de los cuales no entremos en esta relatividad de las cosas, ¿no? La protección de la vida, la protección de los más desfavorables, la dignidad del ser humano, la dignidad igualitaria de todos los seres humanos. Fíjate qué cosas tan importantes, ¿no? Pues eso es el relativismo. El relacionismo entra en es como uno de los dos extremos
de una virtud. Digamos, ya decía Aristóteles, que la virtud es como el centro de dos vicios, ¿no? Pues uno de los vicios es el racionalismo, que está en el extremo, que plantea que todo lo que todo lo que no pueda ser demostrado por la razón, pues no puede ser verdadero, ¿no? Y bueno, hay tantas cosas que no son demostrables por la razón, que claro, al final eso solo lo que busca es rechazar la revelación y la fe, sistemáticamente, porque al final en la fe hay cosas que nos sobrepasan y que al final hay cosas que aceptar, como es que Cristo ha venido al mundo, que Cristo es Dios, aceptar que Cristo es Dios, aceptar que Dios ha muerto por nosotros en la cruz, o sea, ha venido a la tierra para morir por todos nosotros, como en propiciación de todos nuestros pecados. O sea, eso es difícil de entender, de aceptar, porque implica muchas cosas. Pero bueno, esa es una cuestión. La siguiente, el otro extremo, digamos, si estamos en un vértice y la virtud está aquí arriba y tenemos los dos vicios, los dos extremos, pues en el otro está el fideísmo, que es creer solo por la fe. O sea, yo solo creo por la fe y la razón la rechazo, ¿no? Eso es un error, contrario a la naturaleza cristiana, porque al final todo es razonable. O sea, al final Dios es la inteligencia más absoluta. En tanto en cuanto vamos creciendo en la razón, en tanto en cuanto vamos creciendo en la sabiduría, en el conocimiento de las cosas, nos vamos acercando más a Dios. Hay estigmas sobre la Iglesia en torno a que la Iglesia no quiere que se avance, ¿no? tecnológicamente o científicamente, y eso es absolutamente falso. Es todo lo contrario. La Iglesia quiere que se avance en la ciencia, y cuanto más mejor, porque al final eso genera un bien generalmente para la sociedad y para las personas. Lo que está mal es usar el progreso y el crecimiento científico para el mal, ¿no? Si conseguimos la energía atómica, lo utilizamos pues para el bien, pues está claro que conseguir los beneficios de la energía atómica es algo bueno. Si usamos la energía atómica para destruir de forma masiva poblaciones, evidentemente eso es algo malo, pero claro, no, el bien o el mal no está en sí en que avance la tecnología, sino el uso que nosotros le damos de esa tecnología. Me explico, pero el avance tecnológico, el avance científico, nos acerca cada vez más a Dios. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y eso es un argumento. De hecho, hay que estar atento a los avances científicos, siempre que se utilice el medio científico y siempre que sean correctas y verdaderas todas las cuestiones que se planteen, ¿no? Hay que tener cuidado con los fake, y hay que tener cuidado con todas las noticias falsas. Es una de las cuestiones que ahora mismo de las que nos tenemos que proteger, porque con la inteligencia artificial, con las tecnologías que hay ahora mismo, pues se puede falsear la realidad con mucha facilidad. Después está otra parte, que es la parte tibia, la parte tibia, que puede ser tan peligrosa como los dos extremos, que a mí me da igual, ¿no? El indiferentismo religioso, ¿no? Que afirma como que todas las religiones son iguales, que no importa lo que se cree, que al final podemos creer una herejía, que podemos creer en las materialidades del alma, muchas cuestiones que puede haber en miles de planteamientos, ¿no? Pero al final eso tiene un problema, que es que estás dando la espalda a la verdad revelada. O sea, estás dando la espalda a la verdad que se significa en la presencia de Cristo en la tierra. Solo Dios sabe lo que pasa en los corazones de las personas de otras religiones, ¿no? Es así, y estoy seguro que la misericordia de Dios está por encima de absolutamente todo, y que al final las personas con buena fe y con buena intención pues se van acercando de alguna manera a la verdad. De hecho, hay muchas religiones y muchas variantes de movimientos que buscan, digamos, el beneficio de la persona, en los que se va buscando
bajo un código ético el bien de la persona y el crecimiento espiritual. Pero bueno, es un problema, digamos, para esa persona, o digamos un beneficio para nosotros, el hecho de que Cristo, de que Dios se ha hecho hombre, haya bajado aquí a la tierra, y ella ha estado presente, viviendo con nosotros durante 33 años, y haya hecho patente cómo realmente debemos vivir los hombres en la tierra, los hombres y mujeres en la tierra. Detrás de todo esto que está aquí, de todos estos peligros, hay un ente, que es pues el diablo, es Satanás. El diablo es un experto, es el experto del engaño, es un ángel caído que también estas cosas las sabemos por la revelación, no la podemos saber de otra manera. No hay una manera de medir lo que está fuera de lo material, cómo está constituido el cielo, cómo está constituido las estructuras de los distintos seres que hay más allá de nuestro mundo material. Pero por revelación es por lo que podemos saber este tipo de cosas, por la revelación a santos, la revelación Cristo mismo cuando está en la tierra, cómo expulsa a los demonios, cómo habla de Satanás, cómo se habla de él en las tentaciones, en esos 40 días que estuvo en el desierto. Satanás es real. El problema de nuestro mundo es que como buen elemento, digamos, que está al acecho, pues lo que está es oculto, está siempre oculto, se intenta que no se hable de él. Hablar de él es como si o nombrar su nombre, es como si estuvieras tú en el siglo pasado, eres un retrógrado o cualquier cosa sandez que se le ocurra a cualquiera, que no respete el que podamos nosotros creer en la revelación, en lo que hay en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y las verdades de fe que han sido creídas y estudiadas durante más de 2000 años. Pero claro, como te digo, ahí se oculta, es un experto en ocultarse, en disfrazarse, en falsear la verdad, con medias verdades, con todo este tipo de cosas, y sugerir a las personas que realmente la fe no le va a aportar nada positivo, o que realmente eso no va a suponer un cambio en su vida. Cuando claro, al final es absolutamente lo contrario. Absolutamente lo contrario. Iremos viendo cuáles son los beneficios de la fe, pero por supuesto uno de ellos es que esa necesidad que tenemos inherente de respuesta, esa necesidad que tenemos de llenar ese hueco que todos tenemos en nuestro corazón, pues esa necesidad desaparece. La fe, solo Dios es capaz de llenar ese hueco. Estamos hechos para Dios, estamos hechos para Él. Y solo Dios puede llenar eso. Y el hombre, cuando se entrega en la fe a Dios, pues lo percibe. Y eso te lo digo yo porque yo lo he percibido. No lo podría hablar de otra persona. Pero solo de esa manera se puede sentir uno pleno. Es como si tuviera un puzzle que le falta una pieza, ¿no? Y hay un momento en tu vida en el que llega esa pieza que falta, ¡plac!, y encaja, y tú sientes que eso es lo que faltaba. Te has podido llevar estudiando filosofía, como ha sido mi caso, pues no sé, 20 años, y vas probando piezas ahí en ese hueco y no encaja nada. No hay nada que vaya encajando, una cosa, otra, tal. Y al final, un día estás rezando delante del sagrario, y ese día te parece que te rebosa todo por dentro, te encaja a la perfección, ¿no? Y eso es muy difícil explicar con palabras, eso es muy difícil que alguien lo crea, eso se tiene que experimentar, Pero bueno, queda pasos, hay que ir siguiendo pasos, porque al final el hombre es tan débil, que aun teniendo esa sensación
en cuanto pasa algún tiempo se acaba acomodando y entre el primer trompazo en la vida otra vez vuelves a pegar el cebollazo padre, ¿vale? Y eso, te lo digo también por propia experiencia, que aquí no estamos poniendo de santos ninguno, vamos, y ya hablaremos de eso largo y tendido. Y como eso, o sea, modelos de personas en la Biblia que ya han vivido, o son modelos de fe, pues bueno, podemos verlo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿no? No soy ningún modelo de fe, pero la mayoría de los que están ahí tampoco, a excepción de la Virgen María, y quizás de San José, digamos el mayor de los santos después de la Virgen María. Bueno, pues la mayoría eran todos unos desgraciados, la mayoría, pero hubo momentos concretos en los que pudieron demostrar su fe a Dios. El primero, pues Abraham, ¿no? Abraham, que al final estaba emigrando y llegó a ser tentado con la muerte de su propio hijo, ¿no? Después hay que entender el contexto histórico de cada uno de estos personajes, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como después en el Nuevo Testamento. Pero en la Sagrada Escritura hay una barbaridad de testimonios de personas con fe. La fe no significa solo exclusivamente creo, sino ese creer que hace, o sea, cómo me implica a mí ese creo, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de uno de los apóstoles, Pedro, ¿no? Pedro estuvo con él durante los 30 años durante los 3 últimos años, ¿no? de la vida pública de Jesús, y bueno, y vio los milagros. Fue su mano derecha, ¿no? Fue su mano derecha, una persona, un pescador rudo, fuerte, con un corazón que no le cabía en el pecho, pero el día en el que el Señor fue apresado, a pesar de que con su boquita dirá, yo nunca te negaré, nunca te negaré, y el Señor dijo, me negarás 3 veces, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Bueno, pues cuando el Señor se aparece a Pedro en la resurrección, después cuando resucita con ellos, hay un momento que se acerca y no le dice a Pedro, ¿crees en mí? No, sino lo que le pregunta a Pedro es, Pedro, ¿me amas? Fíjate lo que implica la fe. Pedro, ¿me amas? Es un salto más allá, ¿no? Es un salto muy significativo, ¿no? No es una cuestión solo de ¿crees en mí? No está preguntando ¿crees en mí? No. ¿Hasta qué punto tú, que crees en mí, que me ves, que me has dicho que soy el Hijo de Dios delante de todo el mundo, y por eso te llamé Pedro, la piedra sobre la que se edificará mi iglesia? Bueno, pues no le pregunta si cree o no cree, si tiene o no tiene fe, sino dice, ¿me amas? Y Pedro responde una vez y otra, sí, Señor, yo te amo. Y al final con el corazón dice, ¿me amas? Y Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Eso implica algo más. Eso es lo que realmente, ese es el objetivo de todo este curso, el nuestro, es enamorarnos de Dios. La fe es importantísima, y la doctrina que nosotros creemos, esa fe que profesamos, es fundamental, porque al final son los cimientos de toda nuestra vida. Pero hacer viva esa fe es lo que nos va a llevar realmente a conocer el amor de Dios. Y el amor de Dios no está aquí, en la cabeza. El amor de Dios está aquí, en el corazón. Y la cabeza solo interpreta lo que el corazón, con el lenguaje de Dios, que es el amor, siente. Lo que el corazón es capaz de decirle a todo el ser. La cabeza está ahí expectante diciendo, bueno, ¿esto qué es lo que es? Eso es disfrutar del amor de Dios. Eso es conocer el amor de Dios, que paradójicamente
no se basa en la razón, sino que se basa en el amor del corazón, en nuestra capacidad de amar desde lo más íntimo de nuestro ser, desde lo más íntimo del alma. A eso nos tiene que llevar la verdad, las verdades de nuestra fe. Y a eso me ha llevado a mí. Yo siento la fe así, de esa manera. Quizás la vida pues y Dios pues me ha puesto en el camino situaciones duras, enfermedades potentes, y situaciones que todavía sigo atravesando y que me han hecho pues madurar. Como te sugiero que leas el libro de Job. Me identifico mucho con él. Job lo perdió absolutamente todo. ¿Y sabes qué pasó? Que bueno, había alguien, se plantea en la Sagrada Escritura que un ángel le plantea a Dios, bueno, este señor te cree, Job te puede creer, pero quizás porque todo no ha sido todavía lo suficientemente duro con él. Y bueno, la dureza es brutal de lo que se plantea ahí, porque dice, bueno, vamos a probar su fe. Hay que entender, el Antiguo Testamento hay que entenderlo en el contexto, cuidado. Pero al final Job aguanta el tirón, aguanta ahí como Job, vamos. Y bueno, y el final es una maravilla, el final es precioso, ¿no? Porque al final Dios no se deja nunca ganar en generosidad. Si tú eres generoso con Dios como un grano de mostaza, Él lo será contigo muchísimo más. Te lo puedo asegurar, eso lo he sentido yo. Yo podré estar mal, dolorido, con problemas físicos o enfermedad, de las que no se te quitan o no se sabe cómo quitarse. Pero aparte tienes una paz y un amor en tu corazón que te sobrepasa, parece que estás viviendo el cielo ya. Y bueno, para eso tenemos que conocer nuestra fe. Para eso es fundamental que veamos toda la cuestión que aquí estamos viendo, que aunque puede parecer teórica, pues se tiene que plasmar en esto que te estoy comentando, si no, no vale absolutamente de nada. La fe en sí es una virtud sobrenatural, ¿vale? Tiene una naturaleza que se basa, o sea, su raíz realmente está en esa fe humana, esa necesidad humana. Porque también en nuestro alma, de alguna manera, Dios ha puesto ese hueco con su forma que encaja y que nos hace movernos y que nos hace desear la verdad, desear conocer realmente la realidad tal como es, no distorsionada. Y esa fe como virtud sobrenatural es un don gratuito de Dios. Es una cosa que Dios da a las personas. Por lo tanto, es muy importante pedirle ese don a Dios. Señor, dame la fe. Señor, auméntame la fe. Señor, no creo. Hay grandes conversiones, han existido grandes conversiones de personas que eran ateas y simplemente plantearon esta frase: Señor, dame la fe. ¿No? Si estás ahí, dame la fe. ¿No? Y con planteamiento de ese tipo, una buena orientación del corazón, no solo de la cabeza, un corazón bien orientado, pues como te he dicho, cuando una persona da un pasito, bueno, pues Dios está como en la parábola del hijo pródigo, está con los brazos abiertos esperándolo para agasajarlo, porque Dios ansía más que nadie abrazar a todos los seres humanos que vivimos en la tierra, que han vivido la historia y que seguirán viviendo. ¿Vale? Entonces, bueno, pero la fe está claro que es un acto del entendimiento y que asiente de alguna manera, por propia voluntad, que la realidad de que Dios existe, ¿vale? Que Dios existe. Bueno, tengo que quitarme las gafas porque con las gafas si las gafas no veo, ¿no? Por lo tanto, la fe implica tres cosas. Una es que al final lo que creo es verdadero, como ya te he comentado. Después tiene que suponer un movimiento de la voluntad,
¿vale? El querer creer. Podríamos estar estáticos, hasta que no me venga, yo me voy a sentar aquí y yo voy a bloquear todos los pensamientos y todas las cosas que surjan en mi ser, ¿vale? Y después, una de las ventajas que tiene es pues la gracia de Dios, ¿eh? La gracia de Dios es un don que Dios nos da, con el que al final cada vez pues nos acercamos más a Él, ¿eh? Cuanta más gracia recibimos, cuanta más gracia somos capaces de percibir o de recibir en nuestro alma, pues más nos vamos convirtiendo, más cristianos somos, más somos parte de Él, ¿eh? Pero claro, eso es un don, ¿eh? Eso es un don. La gracia, hay unos canales de gracia, hay unos canales de gracia que bueno, por supuesto que son los sacramentos, pero solo Dios sabe cómo entrega la gracia a las personas que la necesitan realmente, ¿eh? Está claro que estar en gracia de Dios, o sea, tener el alma en gracia de Dios, libre de pecado, habiéndose arrepentido de todas las faltas, ayuda a que al final el Señor pueda actuar en nosotros. Pero bueno, eso lo iremos viendo un poquito más adelante, ¿vale? Y bueno, esta fe sobrenatural, pues básicamente el objetivo es que la verdad ha sido revelada por Dios, y que una de las cosas que la caracteriza es que al venir de Dios no puede engañarse ni engañarnos a nosotros. O sea, Dios es la verdad absoluta, ¿vale? No hay detrás de Dios o de todo lo que Dios nos revele, no hay ningún tipo de engaño, ¿vale? Eso es muy importante. La respuesta ante esta fe, ante esta virtud sobrenatural, pues es fundamental que sea pues libre, razonada, o sea, que la tengamos, que como hemos dicho antes, no sea aceptada tal cual, sino que nosotros tenemos que hacerla nuestra también en nuestra cabeza y en nuestro corazón, y que después sea confiada, o sea, que no entremos en esa duda constante, sino que al final, como confiamos en nuestro Padre, muchas veces nos tenemos que hacer niños pequeños. Una vez que aceptamos la fe y hemos aceptado su verdad, pues nos hacemos niños pequeños. Señor, yo no soy nada, estoy en tus manos, ¿no? Ayúdame, auméntame la fe, dame la sabiduría para entenderte, para entender las circunstancias que me rodean, para tomar las decisiones correctas, ¿vale? Y de esa manera pues se va comprendiendo para creer, y creer para comprender, que es lo que decía San Agustín, que bueno, que al final es un trabajo de la razón, es un trabajo del corazón, es un esfuerzo que no cuesta nada, porque al final hay otras cosas que es como irte a correr, ¿no? Cuesta, las endorfinas suben, pero había un esfuerzo ahí considerable. Aquí básicamente más es una liberación, cuando uno va andando en la fe, se va descubriendo más una liberación que una traba, Bueno, como la virtud teologal, digamos, la fe es una de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, y son las virtudes que se reciben en el bautismo, ¿vale? Que podemos recibir todos los bautizados. Digamos, la definición es que la fe es que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado. Eso es un resumen muy escueto de todo lo que estamos viendo aquí, por supuesto. Después, la esperanza, confiamos en sus promesas, y la caridad es que lo amamos sobre todas las cosas, tan una como otra, o sea, las tres son temas más extensos, porque aquí estamos hablando lo que es la fe como nuestra doctrina, es como el decir creo. Cuando decimos yo creo en el credo, la primera palabra yo creo, pues eso es este primer capítulo. Yo creo, después se dicen todas las verdades, pero la fe es mucho más, como estamos viendo, ¿vale? La fe es
en cuanto a virtud sobrenatural, en cuanto a elemento que forma parte de nuestro ser, de nuestra forma natural, de nuestra propia psicología humana, y también es como virtud teologal, o sea, es algo que Dios nos da. La fe es un fundamento, o sea, es algo que Dios nos entrega y que aumenta en la medida en que nosotros se la pedimos a Dios y vamos realizando actos que hagan que esa fe vaya aumentando, ¿vale? Por supuesto, todo está enlazado a un parámetro con el que vamos a ir, digamos, en todo este curso, que al final es el amor, que es la clave, ¿no? Como ves aquí, como también dice aquí San Agustín, la fe es el fundamento de la esperanza y la esperanza se realiza por el amor. O sea que al final todo nos tiene que llevar al mismo sitio, ¿no? Todo nos tiene que llevar a saber entender a Dios, que es amor, a saber interpretar cómo se ama, a saber aplicar eso en nuestra vida, en nuestro día a día, dentro de nuestra iglesia, dentro de lo que es la comunidad, dentro de lo que es la sociedad, dentro de la sociedad. Las características de esta fe teologal, bueno, pues es que no la adquirimos por nosotros mismos, o sea que es Dios el que nos la entrega, ¿vale? Después está orientada a Dios, no, digamos, está orientada a la espiritualidad, no cuando se dice no a lo invisible, o sea, realmente a lo espiritual, ¿vale? Al plano espiritual. Esta fe, si no tenemos fe o si realmente no creemos, no tenemos, si no hay fe en nosotros, pues realmente no nos salvaremos, ¿vale? Por lo tanto, es necesaria para nuestra salvación, ¿vale? Se entiende, ¿no?, que las personas que no tienen fe es porque no quieren creer, no quieren creer, porque el mensaje está el mensaje está ahí, ¿vale? El tema es que nosotros lo aceptemos o no lo queramos aceptar, Si no lo queremos aceptar, pues al final no seremos salvos, o sea que no nos salvaremos, no disfrutaremos del reino de Dios, ¿no? Pero bueno, eso solo lo sabe Dios, ¿no? Hasta qué punto cada corazón alberga la fe, ¿no? Cada corazón cree en él, y bueno, cuáles son las circunstancias de cada persona. Como he dicho, nosotros no somos nadie para juzgar, ¿no? Si alguien se va a condenar, si no se va a condenar, si va a ir al cielo, no va a ir al cielo, o está comprando todas las papeletas para estar en el purgatorio varios milenios. No tenemos ni idea de esa cuestión. Bastante tenemos con nosotros mismos, como para mirar a nuestros hermanos los hombres, sea quien sea quien sea. Pero bueno, esa es la definición, ¿no? Esa es la definición, digamos, eso es lo que la Iglesia nos enseña, ¿no? Que es necesaria, ¿no? Y después otra cosa es que crece, ¿no? Que crece como te he dicho, ¿no? Al final necesita de un trabajo, ¿no? Crece con la oración, con los sacramentos, que es la fuente, que son los elementos por los que nos llega fundamentalmente la gracia, y después por las obras, las obras no me refiero a los edificios o a los trabajos que hagamos, no, sino las obras de las que ahí se habla son los actos de amor y de misericordia, sobre todo, que son por los que nos van a medir, Aquí no nos van a medir por cuántos discursos, cuánto dinero tengamos, cuántos seguidores de YouTube, o los hijos que hayamos tenido, ¿no? O sea que, o cuántas veces hayas ido a misa, o cuántas veces hayas rezado un rosario, o cuántas veces hayas hecho cualquier cosa que tenga que ver con la liturgia. Absolutamente por nada de eso nos van a medir. Nos medirán por las obras, por los actos de amor que llevemos a cabo, los actos de amor de verdad, desinteresados, que hagamos por amor de verdad. Eso también son las cosas que vamos viviendo también durante el curso. Esas son las obras que realmente nos harán crecer en la fe. Por lo tanto, eso lo decía en la epístola de Santiago, que la fe no actúa por el amor. La fe que no actúa por el amor está muerta. O sea, fíjate qué relación, ¿no? O sea, hasta qué punto nosotros podemos tener una vida de fe, podemos tener una vida de fe entre comillas, porque al final una vida, ¿cómo te diría yo?, litúrgica, o una vida de actos penitenciales,
pero que si esas cosas no nos llevan al corazón, no nos llegan a transformar y no se traducen en actos de amor, de misericordia, de hermandad, de actos que realmente nos hagan olvidarnos de nosotros mismos y nos lleven a la entrega por las personas que tenemos en nuestro entorno. Para empezar, el prójimo, ¿no? Que el prójimo viene de próximo, tus hijos, tu mujer, tus hermanos, tu familia, las personas que conoces, esa persona que está cruzada por la calle, ahí está el prójimo. Pues por esas personas son las por las que es necesaria que la fe se haga acto de amor. Si no, esa fe está absolutamente muerta, o sea, no existe. Quizás esa fe no habrá una fe salvífica ahí, pero bueno, solo Dios lo sabrá. Pero es para que vayamos dándole un poco vueltas a esta cuestión, ¿no? Los obstáculos para que la fe no crezca, pues serán la duda voluntaria, entrar constantemente en esa duda, en voy a intentar, esto no me queda claro, pero sí, o sea, hay cosas a que no hay que darle excesiva vuelta, ¿no? Y para esto, pues lo mejor es tener a alguien con referencias a las que poder preguntarle, ¿no? De hecho, hay personas que son ateos absolutos, que han entrado en la fe porque han ido investigando la realidad de la existencia de Cristo desde el inicio y la veracidad de toda la revelación, ¿no? Por lo tanto, ahí hay mucha información, hay mucha documentación y hay muchas personas versadas que nos pueden solucionar los temas, ¿no? Muchas veces entramos en la duda constante, pues quizá haya algo de fondo que no sea realmente una duda, sino lo que haya es una necesidad de abandonar la fe, ¿no? Bueno, después la ignorancia, o sea, el no saber, el no querer formarnos, ¿no? La formación es fundamental, porque al final las cosas se nos olvidan, ¿no? Entonces somos seres tan imperfectos en ese sentido, que necesitamos, bueno, hay un compañero vecino por aquí que está poniendo el trompo, haciendo un agüero, espero que no haya mucho problema. Después, si vivimos en pecado habitualmente, nos acostumbramos bien en pecado, es difícil que la fe crezca si estamos constantemente en pecado, si no nos arrepentimos, si no nos acercamos al sacramento de la penitencia, si no le pedimos perdón a Dios, pues es muy difícil que Dios pueda hacer algo en nosotros, porque al final estamos alejados de Él. No somos parte de su rebaño cuando estamos en pecado, eso es así, eso hay que asumirlo. Entonces Dios no puede actuar en nosotros, no podemos acudir a los sacramentos, no podemos comulgar. Entonces, claro, es complicado que al final podamos tener una transformación interior, ¿no? Y después en diferencia el que te da igual, que vaya pasando el tiempo y te acaba dando igual, ¿no? En eso caemos todos, Eso es una cuestión que pasa cuando llega un momento en el que nos aplanamos, entramos en la monotonía, y no hay nada peor en el amor que la monotonía. Eso también te lo voy comentando para tu propio matrimonio, porque hay mucha gente que hablan de eso, de no, es que ya parecemos hermanos. Error, ¿no? Error. Algo estáis haciendo mal. Yo estoy planteando, quizás ya estáis muy lejos ya, cuando estoy planteando cosas de esas. El amor es algo vivo, es algo que está constantemente en crecimiento. La monotonía no existe, existe lo cotidiano, lo habitual, pero no es la monotonía es otra cosa, que no tiene nada que ver con el amor. El amor siempre está vivo, es distinto, tiene ganas el amor inventa, el amor crea, el amor escucha, el amor se da, el amor se entrega, el amor no es egoísta, Pero bueno, eso es otra cuestión que veremos también más adelante. Después, para crecer, ¿qué es importante? Bueno, pues la palabra, escucharla, la homilía de los sacerdotes, la palabra está aquí, por supuesto, participar en la Eucaristía, practicar la oración. Aquí habrá un capítulo que se lo dedicaremos a cómo orar, cómo rezar. Y después, bueno, pues la dirección espiritual, todas las dudas, tener un sacerdote con el que poder quedar un día cada 15, cada semanita, confesarte con él, y al mismo tiempo, si tienes alguna duda, algún planteamiento, exponérselo, pues la verdad que es lo recomendable, es lo más recomendable para todos los cristianos, ¿no? Después, bueno, los testimonios de los santos también nos ayudan. Son personas que han pasado por aquí cargados de defectos
hay que tenerlo en cuenta, que son personas como tú y como yo, humanos, pero que bueno, que han sido modelos de fe, ¿no? Es como, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Dice, la fe en medio de la oscuridad. Dice, Jesús duerme, pero está en mi barca, ¿no? Es como el episodio ese en el que Jesús iba a acostar en la popa de la barca y empezó el mal a moverse y claro, todos los apóstoles se creía que iban a morir y despertaron al Señor. Señor, Señor, que perecemos, o sea, que nos morimos. El Señor se despierta, Cristo dice, que gente de poca fe, ¿no? Y le dijo al mar, calla. Ellos alucinaron, porque al final descubrieron que, dice, bueno, ¿cómo este tiene poder sobre el mar para que el mar le atienda, ¿no? Y le obedezca, ¿no? Pero cuando se levantó el Señor, hombres de poca fe, ¿no? Pues el Señor duerme, pero está en mi barca, ¿no? Como diciendo, en medio de la oscuridad, el pase lo que pase, el Señor está conmigo. El Señor me acompaña, aunque parezca que no está, aunque nosotros realmente nos den miedo las cosas, miro hacia atrás y veo que el Señor está ahí, o miro hacia mi corazón y veo que el Señor está conmigo. Cuando estoy en gracia de Dios, no tengo absolutamente nada que temer cuando Dios está conmigo. Bueno, pues San Juan de la Cruz, más o menos, hace un planteamiento muy parecido, pero en el sentido del desprendimiento, ¿no? De para tenerlo todo, que es al final el todo está sobre esa línea del horizonte que se ve ahí, realmente ahí está el todo, porque todo lo que está aquí en el mar, en la parte inferior, bajo la línea del horizonte, esta parte humana del mundo, esto va a pasar, ¿vale? Esto va a pasar y quizás perder teóricamente, o sea, en teoría perder todo lo que es el mundo por ganar el cielo, pues es lo que realmente merece la pena, ¿no? Y bueno, Santa Teresa de Jesús, pues al final, como en esta frase, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Es lo que te digo, ¿no? Cuando uno está con Dios, da igual lo que pase, que bueno, que sabes que Dios está contigo y que al final lo definitivo, lo más definitivo que nos puede pasar, que es la muerte, pues bueno, en la muerte estará el Señor acompañándonos y esperándonos y que bueno, que si vivimos nuestra vida de fe, viviremos pues como Él ha hecho, o sea, seguiremos pues al final su camino como cristianos y resucitaremos pues, junto a Él. En conclusión, la fe no es un simple sentimiento, ¿no? Ni una opinión humana, sino es una virtud sobrenatural, que nos une a Dios, y nos permite conocerlo y amarlo. Tiene raíces, o sea, está conectado, digamos, con lo que es la experiencia humana, eso lo hemos visto, pero al final se perfecciona como un don divino en el corazón de nosotros. Es un don que va creciendo y que nos transforma, que es lo más importante. Al final nos transforma en otros Cristos. Ipse Christus, o sea, ser otros Cristos. Fíjate, ¿no? Evidentemente no lo vamos a llegar a ser nunca en la vida, ¿no? Pero bueno, nos hace mejorar, nos hace acercarnos hacia eso, hacia ese modelo que para nosotros es Cristo. Acabando ya este bloque, pues bueno, pues cuestiones para la reflexión personal, pues plantéate estas tres cosas. Primero, ¿en qué personas o realidades pongo mi confianza en la vida cotidiana? ¿Vale? Piensa eso. No vale contar conmigo, cuidado, ya hemos hablado de eso. búscate otro modelo, que yo no soy modelo para eso. Después, ¿qué me impide confiar plenamente en Dios? Es un trabajo que tienes que hacer un poquito, que hay que hacer hacia adentro, un trabajo de introspección, hacia el interior de la persona, ¿no? ¿Qué dudas o temores experimento? ¿Vale? ¿Qué me impide confiar plenamente en Dios, ¿no? ¿Qué hace que yo no abrace la fe, su verdad? Diga, Señor, tú eres real, yo creo que estás aquí, presente conmigo. Y después, en tercer lugar, bueno, ¿qué personaje bíblico? Ya sé que estás viendo The Chosen,
los elegidos, bueno, pues a ver qué personaje bíblico te inspira más, como ejemplo de fe. ¿Y por qué? Me lo dice, ¿vale? Y dice, pues, tal tipo, tal tipa, tal persona. Hay algunos que son espectaculares, ¿no? Hay algunos que son de estos de los que rompen en el Evangelio, y bueno, están ahí puestos, o sea, están para que los veamos, o sea, son ejemplos de fe. Son personas en las que el mismo Cristo le dice qué fe tan grande tienen. La mujer cananea, uno de los casos concretos, ¿no? Pero bueno, te dejo a ti para que tú le eches un vistazo, ¿vale? Y bueno, y como hablábamos, pues bueno, pues para finalizar, pues acuérdate, ¿no?, que en la línea del horizonte parecen unirse el cielo y la tierra, sí, es lo que nuestra vista nos permite ver, ¿no? Nos permite que allí parece que acaba, pero no es ahí, sino es en nuestros corazones donde verdaderamente se unen, cuando vivimos plenamente la fe. Pero para vivir la fe hay que mirar a Cristo, No se puede entender la fe cristiana, no se puede entender la fe católica si no se mira a Cristo. Puedes hacer eso que estaba haciendo ahí, que estaba haciendo Pilatos, ¿no? Este es un cuadro de Antonio Agudo, de nuestra parroquia, San Juan Pablo II, y es una de las estaciones del Vía Crucis, donde el Señor está mirándolo, ¿no? El Señor, que es el camino, la verdad y la vida, lo está mirando, pero Pilato, que todavía se está planteando qué es la verdad, la tiene presente y está mirando hacia otro sitio, está mirando hacia abajo. Fíjate qué detalle, ¿no? Qué lástima, ¿no? Después su mujer lo dejará, se convertirá al cristianismo, pero no fue porque no se lo advirtió, Su mujer se lo advirtió: este hombre es santo, he soñado con él, no lo condene. Él sabía que era inocente, y fíjate, lo tenía tan presente, de cuerpo presente delante, ¿no? Y tenía otras muchas cosas en la cabeza, ¿no? Qué cosas tan importantes, ¿no? Ascender políticamente, tener un estatus, un reconocimiento de todo, que no se desmadrara un poquillo la cosa. Qué triste. Esperemos que eso no nos pase a nosotros, y siempre miremos al Señor a los ojos y le digamos: Señor, dame la fe, Señor, creo en ti. Bueno, nos vemos en la siguiente lección, que es ¿quién es Dios? Pero que va a ser más cortita que esta, porque esto es como una especie de pequeño resumen de el creo. Bueno, espero que te guste. Nos vemos esta semana para tomar una cerveza, para comentar esto. Hazme el trabajito, no me sea remolón, algo. Dale una vueltecita a eso. Pensar en eso no te va a suponer nada, puede ser mientras estás currando, Es más, es bueno hacerlo mientras uno está currando, sobre todo cuando hay algo monótono, pues mira, nos ayuda mucho, nos ayuda un montón. Bueno, que no puedo comentar tu nombre. Nos vemos en el siguiente. Este será muchísimo más corto, y bueno, mucho ánimo, Nos vemos. Ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puedo amarlo yo.
Su presencia divina, su esencia cristalina, me transforma por dentro, me llena de contento. Su palabra me guía, de noche y de día, su verdad me libera, con amor persevera. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí. En el ahora, en la línea y el horizonte, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, tu corazón es templo, tu fe es el puente entre lo humano y lo divino, entre la tierra y el cielo. Su gracia me inunda, su amor me circunda, me lleva en sus brazos, me guía en sus pasos, camino con fe, aunque no siempre ve. Mi alma inquieta, en su paz se aquieta, no teme más cada día, sentir su cercanía es la meta sublime que el alma redime. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí, en el ahora, en la línea del horizonte, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, espíritu de vida, espíritu de amor, transforma, espíritu de sabiduría, espíritu creador, renueva corazón, cielo y tierra. Por tu amor, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, cuando vives plenamente tu fe. Espíritu Santo, mece en nosotros el cielo y la tierra en mi corazón, el cielo y la tierra unidos por amor, unidos por amor.